de manera muy formal desde Andalucía, en el sur de España, en la costa mediterránea, y aquí estamos enfrentito de África, casi en el fin de Europa. Pues les mandamos un cariñoso saludo, les damos la bienvenida a una clase más del programa Me Quedo en Casa con Vida Sana, con Kinecuántica. Y después me parece que llevamos 8 o 9 lecciones ya, que a mí personalmente me han encantado porque estoy aprendiendo muchísimo. Fíjense la suerte que tenemos los que organizamos cosas. Organizamos lo que nos apetece y encima desde la terracita de nuestra casa, pegadito aquí a mi bicen, pues estoy aprendiendo. Y hoy va a ser un día un poco particular porque un maestro en aromaterapia, Luis Rodero, que es español, desde la ribera norte de España, desde el mar Cantábrico en el norte de España, pues nos va a hablar de aromaterapia. Miren, Luis Rodero es un experto en aromaterapia y en el tratamiento de enfermedades causadas por parásitos. Trabaja en España y en América y está expandiendo sus conocimientos y compartiéndolos tanto en el otro lado del Atlántico como acá. Hoy nos va a hablar de la aromaterapia porque es una técnica que para la gente que practicamos la kinecuántica nos ayuda mucho, no es de las más utilizadas, quizás porque en Vida Sana no la hemos potenciado todo lo que merece y precisamente por eso es que nuestro amigo y colega Luis Rodero esta tarde nos va a hablar de ella para ver si nos incentivamos y nos ponemos un poquito más las pilas. Y sin más preámbulos, pues adelante Luis, cuando gustes, y muchísimas gracias por ayudarnos a entender más de esto. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, por la invitación, Fernando, y al equipo. También tengo que dar las gracias a Ana Herrero, a Nuska, que sé que por medio de este contacto, que es una buena amiga, y a través de ello pues hemos podido coincidir y tener esta oportunidad, que para mí desde luego siempre es un honor y un placer, primero pues porque hay personas que están interesadas en ello y el poder pues apuntar un poquito, dar algunos datos que puedan interesarles, pues es un honor siempre. Pero también porque esta es mi pasión. O sea, aunque mi carrera como terapeuta, naturópata y demás, pues se basa en muchos casos, por lo que más se me conoce, es por el tratamiento de parásitos. Sin embargo, he de decir que el tratamiento de parásitos es una cuestión totalmente coincidente, ¿no? Que tuve que aprender a hacerlo pues, de una forma pues, porque veía la necesidad y quizás la carencia en otros aspectos, en los aspectos más habituales de la naturopatía para usar y expulsar los parásitos y tratarlos y prevenirlos. Pero la aromaterapia es una pasión y por lo tanto pues hablar de mi pasión siempre es un placer. Y aquí pues he preparado una presentación que está indicada sobre todo pues para que las personas que ya saben un poco de terapias naturales, de las terapias como este equipo que estáis hoy aquí conectados, pues que tengáis en cuenta la aromaterapia como una herramienta terapéutica, pero de una forma quizás un poco diferente. Bueno, os voy a dar un poco mi visión particular de la aromaterapia a nivel terapéutico y a nivel de su uso en muchos sentidos. Entonces, lo primero es esto, ¿no? ¿Por qué usar aromaterapia? ¿Por qué la aromaterapia puede ser una herramienta poderosa para el tratamiento de la salud, del bienestar? Pues básicamente cuando está, a ver, ¿se me escucha ahora? Porque pone aquí está silenciado. Vale. Cuando usamos la aromaterapia, muchas veces el conocimiento que solemos tener sobre el tema suele tener mucho más que ver con una función estética, o sea, en todo lo que es cosmética, o si no, pues a nivel pues, de prácticamente de entretenimiento, ¿no? Pues de un olor que nos puede gustar más o menos. Sin embargo, pues la influencia que tiene la aromaterapia no es una cosa descubierta ahora. No vamos a hablar en profundidad de la historia de la aromaterapia, pero todos los que estudiamos un poco los orígenes de la salud, de la naturaleza, de lo que la naturaleza nos aporta para cuidar nuestra salud, descubrimos pues que en todas las civilizaciones había muchas cosas en común y una de ellas era el uso de los perfumes
o de los aromas de una forma terapéutica. Algunos quizás de una forma muy, muy explícita, o sea, sabiendo exactamente qué hacían y por qué lo hacían, y otros pues casi sin darse mucha cuenta del fondo que tenía, usándolo más pues como rituales o como tradiciones directamente, ¿no? Pero el uso de los perfumes naturales ha estado siempre en todas las civilizaciones, ligada siempre pues a una sensación de bienestar. Entonces la aromaterapia ahora ha pasado pues por un proceso de, digamos, de normalización, en el sentido de que ahora no solamente sabemos a qué huelen los aromas, la mayoría, sino que también sabemos lo que contienen. Entonces, el hecho de saber lo que contienen los aromas, los aceites esenciales o otras herramientas de aromaterapia, pues nos ayuda mucho a identificar cuáles son sus propiedades, sus características y por lo tanto cómo nos pueden beneficiar. Lo primero que tenemos que saber es las diferentes partes de la aromaterapia. Muchas veces cuando hablamos de aromaterapia, pues prácticamente pensamos solamente en los aceites esenciales. Pero también, aparte de los aceites esenciales, son parte de la aromaterapia los aceites vegetales y los hidrolatos. Así como también se utilizan otras herramientas, pero que también suelen ser utilizadas más como bases para crear fórmulas o productos basados en aromaterapia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un aceite esencial y un aceite vegetal? Seguro que muchos lo sabéis, pero bueno, vamos a repasarlo para saber exactamente a qué nos estamos refiriendo en esta charla. Los aceites esenciales se encuentran aproximadamente entre 3 y 5% de las plantas que existen, por lo menos que se hayan descubierto por ahora. Es decir, no todas las plantas, ni mucho menos, tienen aceites esenciales. Sin embargo, los aceites vegetales están en aquellas que de por sí mismas tienen una gran cantidad de aceite, normalmente en sus frutos o semillas. Como conocemos muy bien, pues el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de palma, cualquiera de los aceites que usamos habitualmente en cocina son aceites vegetales, no son aceites esenciales. Los aceites esenciales, entonces, están en unas plantas que contienen estas pequeñas glándulas que están llenas de estos aceites esenciales y tienen diferentes funciones. Luego vamos a hablar un poco de las funciones que podemos encontrar entre los aceites esenciales. La tercera parte de la aromaterapia serían los hidrolatos. Y es que cuando extraemos un aceite esencial, habitualmente se hace por un proceso de destilación. Hay varios procesos, pero el más habitual, el más común, es el proceso de destilación. Es decir, que se ponen en un recipiente metálico, que se llama normalmente alambique, y allí lo ponemos junto con agua y producimos vapor, para que ese vapor arrastre toda la parte aromática de la planta, que va a hacerse por condensación, se va a depositar en un depósito en el que se va a depositar junto con el agua del vapor que ha arrastrado estos aceites esenciales. De esta forma vamos a separar fácilmente el aceite que se queda en la parte superior del agua que se queda en la parte de abajo. Este agua sería un hidrolato, o sea, un hidrolato o hidrosol, que también se le conoce, es esta parte de la destilación de un aceite esencial. ¿De qué depende que podamos utilizar un aceite esencial? ¿Para uso terapéutico o no podamos utilizarlo? Bueno, más o menos hay aproximadamente unos 350 aceites esenciales que se suelen encontrar, y de ellos unos 170, 180 son los que solemos utilizar para la parte terapéutica, porque son posiblemente pues, los más seguros y los que concentran una mayor cantidad de propiedades que podemos utilizar de forma directa pues, en nuestra salud, en nuestro organismo. Dentro de estos aceites vamos a tener en cuenta, lo primero, su pureza, y para eso pues, es imprescindible que todo el usuario de los aceites esenciales tenga una mínima noción de qué debe exigir a un producto en su etiqueta o en su defecto, que nos lo pueda facilitar el fabricante, para poder utilizar un aceite esencial con total tranquilidad. Y esto es, deben aparecer diferentes datos que nos tienen que indicar exactamente qué aceite esencial tenemos en nuestra mano. Por ejemplo, seguro que conocéis el aceite esencial de tomillo o el de romero. Sin embargo, dentro de estos, el tomillo, por ejemplo, tenemos varios diferentes tipos de tomillo. Sin embargo, si imaginaos que en el botecito de aceite esencial pusiera solamente aceite esencial de tomillo y no pone absolutamente nada más. ¿Podríamos usarlo con tranquilidad?
Realmente no, porque hay que saber que dentro, por ejemplo, en este ejemplo concreto de los tomillos, hay algunos que se pueden utilizar perfectamente, pues por ejemplo, para una aplicación muscular, para aliviar todo lo que es la parte muscular, de fatiga, de dolores y demás. También lo podemos utilizar como un remedio respiratorio. Sin embargo, hay otros que no podemos utilizarlo porque tienen cierto perjuicio en personas que tienen problemas hepáticos, por ejemplo. Entonces, si tenemos en cuenta que no todos los tomillos son iguales, por ejemplo, pues es importantísimo que en el bote del aceite esencial ponga, además del nombre aceite esencial de lo que sea, tiene que tener un apellido, es decir, lo que se conoce como el quimiotipo, además del nombre de la planta, ¿vale? Porque el nombre de la planta pues nos va a indicar exactamente qué especie estamos utilizando. Sin embargo, depende del proceso, depende del tiempo de maduración de la planta, va a tener un quimiotipo u otro quimiotipo. Este quimiotipo lo que significa es la molécula activa más presente en este aceite esencial. Por ejemplo, tenemos el tomillo linalol. El linalol sería no un tipo de tomillo, sino la molécula más presente en ese aceite esencial de tomillo. Sin embargo, tenemos otro que es el timol, por ejemplo, o el tuyanol. Dentro de estos aceites esenciales, cada uno tiene sus matices y algunos de ellos es realmente importante saber porque hay diferencias claras como para que no puedan usarlo diferentes personas. Entonces, en una etiqueta de un aceite esencial siempre tenemos que tener el nombre completo de la planta que tenemos en ese aceite esencial y aparte su quimiotipo sería lo más recomendable que aparezca también en la etiqueta. Si no, en la página web del fabricante o si le contactamos con ellos, nos lo deben facilitar de una forma sencilla. En el caso de que esto no ocurra, directamente pues tenemos que eh, abstenernos de usar este aceite esencial porque realmente no sabemos qué estamos utilizándolo. Esto sobre todo cuando lo usamos a nivel terapéutico. Además de esto, en cuanto a su pureza, los aceites esenciales, como he dicho, normalmente son el producto de una destilación. Si nosotros destilamos una planta, o unas flores, por ejemplo, o unas raíces de cualquier planta, vamos a conseguir el aceite esencial y el hidrolato. Y esto se tiene que envasar de una forma totalmente directa, sin hacer ningún tipo de proceso, ni añadir, añadir ningún tipo de sustancia extra a este aceite esencial. Por lo tanto, el aceite nos tiene que garantizar que sea 100% puro. En muchos casos también nos va a aparecer el tipo de destilación, porque a veces varía ligeramente. Las propiedades del producto depende del tipo de destilación. Esto, por ejemplo, es muy importante en aceites esenciales que no son tan utilizados por su precio, como por ejemplo la rosa. El aceite esencial de rosa, pues el puro aceite esencial de rosa puede costar más o menos 1 mililitro, está alrededor de los 30-35 dólares en bruto. Aparte de envasado, marketing, etiqueta y demás. Entonces, es poco habitual utilizar un aceite esencial de rosa y, sin embargo, sí que encontramos otros que se conocen como absolutos. Absoluto de rosa, que sería una dilución en alcohol, por lo tanto, mucho más económica, pero que no mantiene todas las propiedades de una dilución por destilación. Así que, teniendo en cuenta estas precauciones que tenemos que tener y que tenemos que fijarnos cuando usamos los aceites esenciales, tenemos que saber, repasamos, que sea puro, 100% puro, tenemos que saber el nombre exacto de la planta y su quimiotipo, sobre todo en el caso de aquellos que pueden variar el quimiotipo que tiene. Por ejemplo, en el aceite esencial de limón probablemente no nos va a poner, o si no nos pone el quimiotipo no nos vamos a preocupar, porque el aceite esencial de limón siempre tiene más o menos las mismas características, pero en otros sí que es muy importante. Entonces, una vez que ya sepamos que nuestro aceite es puro, que por lo tanto es apto para uso terapéutico, una frase que están poniendo muchos fabricantes en todo el mundo para identificar este producto que cumple con estas características que hemos dicho, ahora tenemos que tener en cuenta que también dentro de los aceites esenciales hay algunos de ellos que tenemos que saber que no se pueden utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, hay algunos que podéis leer quizás en algunas fichas o cuando compréis el aceite esencial, que son dermocáusticos. Eso significa que queman la piel. Por ejemplo, el aceite esencial de canela. El aceite esencial de canela es un dermocáustico.
Entonces tenemos que usarlo con mucho cuidado y si lo queremos usar de forma tópica tendremos que usarlo muy diluido, ¿vale? Entonces todas estas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de usar un aceite esencial en concreto. Hay otros aceites esenciales que, por ejemplo, son fotosensibilizantes. ¿Esto qué significa? Pues significa que el aceite esencial, cuando lo aplicamos sobre la piel y nos exponemos a los rayos solares, nos puede dejar parecido a una quemadura, porque nos hace sensibilidad a la luz directa de los rayos UVA, prácticamente de la luz solar. Entonces, hay que tener cuidado también porque muchas veces, pues por su agradable olor, usamos los cítricos, como puede ser pues, el limón, la naranja, la mandarina, el pomelo, aunque el pomelo es menos fotosensibilizante, o la bergamota. Los podemos usar en una fórmula que nos la podemos poner en el cuerpo, pues porque nos sienta bien después de la ducha, por ejemplo, para hidratar nuestra piel, para cuidarnos, para lo que sea. Pero tenemos que tener en cuenta que este aceite, al ser fotosensibilizante, no podemos exponernos al sol justo después de ponernos el aceite. Tendrían que pasar varias horas. Como esto, pues hay otro tipo de características. Por ejemplo, hay algunos que son irritantes de las mucosas, como el orégano, y que por lo tanto, pues si lo queremos utilizar, tenemos que también la precaución. Hay muchas personas que toman el aceite esencial de orégano, y no digo que sea una cuestión mala, sino que hay que saber cómo utilizarlo porque es irritativo de las mucosas. Por lo tanto, no deberíamos utilizar un aceite esencial de orégano puro tomado directamente en la boca. O lo diluimos mucho o lo utilizamos en cápsulas vacías que se venden pues, para este propósito, ¿no? Para poner ahí directamente el orégano, lo tomamos y ya una vez que pasa las mucosas, llega al estómago, no suele haber problema, aunque en ciertos casos también puede molestar. Entonces, en cuanto a la seguridad de uso, tenemos que volver una vez más a leer las etiquetas, a leer las fichas de los aceites para tener muy en cuenta este tipo de propiedades que puedan ser, pues, tener una reacción adversa en nosotros y, obviamente, pues, causarnos desde una pequeña incomodidad hasta un problema grave, ¿no? Depende dónde y cómo lo usemos. En cuestión de usarlo en niños, bueno, la teoría oficial, digamos, es que se ¿Y debería usar siempre, sabes de dónde ha sido eso? De se debería usar Malta, siempre en cuando niños está menores de allá. 6 años. ¿Vale? En menores de 6 años no se debería utilizar, a no ser que sea pues, a través de una aromaterapéutica que sí pueda hacer una dilución correcta y que todo pueda pues estar totalmente controlado para poder utilizarlo. De todas formas, hay muchísima... Vale, ya no se escucha el micrófono que estaba de fondo. Hay muchísima información al respecto y, bueno, si queréis luego os puedo detallar alguna bibliografía importante que para mí es esencial para todas las personas que quieran utilizar la aromaterapia de forma terapéutica. Pues hay ciertos libros que nos ayudan muchísimo a saber todo lo que es la seguridad de los aceites esenciales, así como también otro tipo de usos que son muy interesantes. Y hablando de los usos, ¿cómo usamos los aceites esenciales? Veis que casi siempre me estoy refiriendo a los aceites esenciales, ¿vale? Porque luego los hidrolatos y los aceites vegetales tienen también sus propiedades y sus formas de uso, pero son mucho más sutiles, son mucho más sencillos de utilizar. Quizás aquí donde hay más que tener un poco más de precaución y un poco más de formación, tiene que ser con la parte de los aceites esenciales. En cuanto a los usos, decíamos entonces, el más habitual va a ser por difusión, es decir, simplemente por inhalación. Lo podemos hacer directamente del bote, o sea, aquí por ejemplo tengo un aceite esencial de menta piperita, entonces esto sería una inhalación sencilla de un aceite esencial. Colocarlo ahí y respirar profundamente. Normalmente siempre hay que tener la precaución de que no nos toque la piel, no nos toque sobre todo pues mucosa o ojos, ¿vale? Este, por ejemplo, que es la menta piperita, pues precisamente ahí tenéis un poco el nombre diferente, ¿no? Menta piperita no es la menta de campo, tiene una parte bastante picante, entonces si la acercamos a zonas sensibles, pues nos va a picar y nos va a molestar en la cara o en las manos o donde sea. Normalmente las manos no suelen tener problema, pero sí que en zonas sensibles habría que alejarlo. Entonces, el primer uso por inhalación sería simplemente haciendo una inspiración profunda del bote directamente. Automáticamente cuando lo usemos siempre lo cerramos, ¿vale? Porque al final la cuestión de los aceites esenciales es que se evaporan.
sus moléculas son, en la gran mayoría, son volátiles. Y eso significa que el gas que emana, solamente con olerlo, ya está haciendo un efecto en nosotros. De hecho, a nivel de inhalación, cuando hacemos este gesto, cuando simplemente inhalamos un aceite esencial, automáticamente se nos está estimulando un sistema que tenemos en el cuerpo que se llama el sistema límbico. Este sistema límbico activa directamente, es como todo el cerebro más primitivo, que le dicen cerebro reptiliano, y activa un poco todo lo que son nuestros recuerdos más profundos. ¿No os ha pasado, aparte de los aceites esenciales, de oler algo, ¿no? Oler un perfume, oler una comida, un alimento, oler casi cualquier cosa, un trocito de madera, cualquier cosa que sea aromática? Instantáneamente, sin vosotros daros ni cuenta, os habéis transportado a ese momento donde lo olisteis y quizás teníais, nada, 2, 3, 4 años, y os lleva directamente a esa situación que está ligada a varias cosas, ¿no? Está ligada a emociones y está ligada también, como veis, a un aroma. Y es inmediato, es algo que todo lo que va por inhalación es algo que no podemos controlar en un principio. De hecho, si hay un olor desagradable, la opción que tenemos normalmente es salir del sitio donde huele mal, ¿no? No tenemos esa capacidad normalmente de cerrar nuestro olfato y poder persistir allí, aunque al final se acostumbra. Es un mecanismo que todavía no se ha descubierto muy bien cómo lo hacemos, pero aunque sea un olor agradable o desagradable, normalmente nos terminamos acostumbrando. Pero en un principio, la reacción que tenemos, la primera reacción que tenemos a la exposición de un aroma es totalmente inconsciente. Nos va a llevar a aquel recuerdo o aquella situación o aquella persona que nos asociamos. O no, si no lo conocemos, obviamente, pues empezaremos a hacer un catálogo, digamos, de aromas desde cero. Claro, está estimulando el sistema límbico, por lo tanto, el modo de uso por difusión o por inhalación es un modo muy eficaz para todo lo que son tratamientos emocionales, porque nos va a ayudar a desbloquear, nos va a ayudar a desbloquear recuerdos, van a ayudarnos a desbloquear emociones, a desbloquear traumas, nos van a ayudar a desbloquear todos los puntos energéticos del cuerpo, porque al final, como veremos dentro de unos minutitos, vamos a hablar un poco de la vibración de los aceites esenciales, que es algo tremendamente importante. Pero además de eso, hay otra parte, ¿no? Una parte es la parte aromática, que directamente nos activa, y la otra parte es que, como hemos dicho, sus moléculas son volátiles, es decir, aunque estén en líquido, pero inmediatamente, simplemente por el hecho de olerlo, estamos absorbiendo moléculas activas del aceite esencial. Por lo tanto, ya empiezan a tener un efecto también en nuestro organismo, en nuestra salud física y en nuestro bienestar, inmediatamente tal y como lo estamos oliendo. Están empezando a desencadenar una serie de procesos en el cuerpo que lo harían de la misma forma si lo hacemos tópico o lo hacemos ingerido, solo que más sutil y más instantáneo si lo hacemos por inhalación. Por lo tanto, siempre es interesante cuando usemos productos de aromaterapia, pues utilizar esta sensación, este sentido del olfato para aprovechar toda su capacidad de influir en nuestro estado de ánimo y en nuestro estado físico también. Después tenemos la parte del uso tópico. El uso tópico muchas veces, pues, quizás sea el remedio más sencillo de utilizar, porque ponerlo en la piel, por ejemplo, pues cuando lo aconsejamos nosotros para niños, pues para las madres, sobre todo los padres que tratan con los niños, es una maravilla pues el poder simplemente darle un masajito y ese masajito contiene los aceites esenciales con un aceite base, unos aceites esenciales que están haciendo realmente un tratamiento. El niño normalmente suele estar encantado de que sus papás le den un masajito todas las noches o todos los días y no es tan difícil como pues tomarse una pastilla o un jarabe o lo que sea. Igualmente en adultos. Lo que pasa es que tenemos la tendencia, pues por la medicina moderna y por cómo nos han enseñado pues, desde niños, lo que hemos visto, ¿no? Que lo más rápido y lo más eficaz es tomar algo. Y cuando tomamos algo, tenemos que procesarlo normalmente por digestión. Sin embargo, el aceite esencial no necesitamos hacer esto. El aceite esencial, una de las curiosidades que tiene es por su característica en tamaño. El tamaño de las moléculas de los aceites esenciales es tan pequeño
que puede atravesar la piel de una forma sorprendente. De hecho, os voy a dar algunos datos que cuando yo los leí recuerdo que me impactaron mucho en cuanto a la capacidad de los aceites esenciales de absorberse a través de la piel. Simplemente, si nosotros utilizamos un aceite esencial y lo aplicamos en la planta de los pies, en 21 minutos puede llegar a todas las células del cuerpo. No estamos hablando a todos los órganos, sino a todas, a cada una de las células del cuerpo. Como un ejemplo, en 3 segundos, si aplicamos un aceite esencial en el pie, en la planta del pie, en 3 segundos esas moléculas del aceite esencial están en nuestra tiroides. En 7 segundos, solamente 7 segundos, va a tardar un aceite esencial en restaurar una célula que está a falta de oxígeno. Es decir, que tiene una alteración en la pared que provoca que no haya una penetración correcta de oxígeno. Esta célula, al enfrentarse a prácticamente cualquier aceite esencial, va a restaurarse, va como a resetearse, a funcionar correctamente en 7 segundos. No estamos diciendo de en 7 días, estamos hablando de 7 segundos. Entonces, no despreciemos la parte de uso tópico de la aromaterapia porque muchas veces es suficiente. Aunque es verdad que también podemos ingerirla. Y cuando digo esto, de ingerirla, pues hay que decirlo, pero siempre con muchos matices. Hay que ingerirla siempre y cuando sepamos perfectamente lo que estamos haciendo. Es decir, no recomendamos la ingesta de aceites esenciales a no ser que sepamos exactamente lo que estamos haciendo. O porque hayamos hecho alguna formación o porque tengamos la confianza en el terapeuta, por ejemplo, que nos lo haya recomendado que sea un terapeuta formado en esto. Cuando hacemos ingesta del aceite esencial, muchas personas pues piensan que por ir al estómago pues va a ir un poco más rápido, ¿no? Pues como cuando nos tomamos un ibuprofeno. Y no, no tiene nada que ver. Estamos hablando de que las moléculas del aceite esencial no necesitan un proceso digestivo para ser absorbidas. Por lo tanto, cuando introducimos el aceite esencial en el cuerpo, sea por vía inhalatoria, por ingesta oral o como uso tópico, sus moléculas van a atravesar nuestra piel, nuestra mucosa, hasta llegar al torrente sanguíneo en más o menos unos 40 segundos. Entonces, ¿realmente qué diferencias hay cuando hacemos un tratamiento con uso tópico, inhalatorio o de ingesta? Pues sobre todo, primero, la experiencia del aromaterapeuta, que tenga mejor experiencia con una u otra de las vías, y la sensibilidad de la persona a la que se lo vamos a aplicar. Por lo tanto, en niños, normalmente, aplicamos en menores de 6 años, sí podemos utilizar los aceites en difusión, que lo podemos hacerlo tanto con una inhalación directa como en un difusor de este tipo. No recomendamos tanto los difusores que van con una velita, con una fuente de calor y arriba pones agua y pones los aceites esenciales. Está bien, pero más que nada para aromatizar, porque al quemarlo, al calentarlo, pues como comprenderéis, las moléculas se van a evaporar mucho más rápido y por lo tanto sus principios activos, su eficacia va a bajar muy rápidamente. Pero sí que podemos utilizar, por ejemplo, un difusor de tipo ultrasónico, que son estos difusores a los que conectamos en la electricidad, ponemos agua, normalmente 100, 200 mililitros, hay de menos y demás, y agregamos los aceites esenciales ahí. Allí, en vez de calentar, sale como si fuera un vapor de agua, pero es un vapor frío. Y simplemente lo que hacen es que agitan el agua junto con los aceites para que se mezclen. Entonces sale el vapor con las moléculas del aceite esencial en suspensión. Por lo tanto, sí es tan eficaz como en una inhalación directa. Menos directo, obviamente, ¿no? Porque tenemos que esperar un poco que se sature el aire que respiramos de ese vapor que estamos sacando a través del difusor ultrasónico, pero también es muy eficaz. Podemos utilizarlo pues, en casi cualquier circunstancia. De hecho, es muy cómodo que nos lo podemos llevar, por ejemplo, al trabajo. Imaginaos poner allí algún aceite esencial que nos pueda librar de bacterias, virus, hongos y de malos rollos, ¿no? O sea, lo ponemos al lado entre nosotros y el compañero y esto va a ser impresionante. En casa igual, o sea, si en casa tenemos conflictos, ¿no? Pues hay tensión porque hay una situación complicada, ¿no? Ahora que estamos pues muchas horas encerrados en casa y hay algunas personas que están con quien no les gustaría, se puede usar perfectamente también en este ambiente para facilitar un poco la comunicación
y las emociones templarlas un poco entre toda la familia. Y es que vamos a ver un poco en qué niveles actúa la aromaterapia. La aromaterapia tiene 3 niveles básicos de actuación. El primero, el que quizás más impacte al principio, es el nivel más orgánico, ¿no? Es el que estamos más acostumbrados. Cuando hablamos de orgánico, pues nos referimos a su efecto como si fuera un producto o una planta que tomamos en unas cápsulas que tienen unos principios activos. ¿Sabéis lo que es el principio activo, verdad? Es la parte activa de la planta que hace el efecto que nosotros lo queramos usar. Pues si nos tomamos, habíamos dicho antes, el ibuprofeno, pues para quitarnos algún dolor, ¿no? Eso es un principio activo. El ibuprofeno es un principio activo. Cuando tomamos plantas, o usamos las plantas, tenemos la ventaja de que los principios activos no van aislados. No es un solo principio activo, sino que son un conjunto de diferentes moléculas o principios activos que actúan en conjunto por un bien. Entonces, cuando hablamos de el efecto en nuestro organismo, en nuestra parte física de los aceites esenciales, tenemos que tener en cuenta que todos los aceites esenciales que hay actualmente están estudiados y de hecho es obligatorio que cuando salga un aceite esencial al mercado tiene que tener una ficha en la que sabemos exactamente su composición. Es decir, sabemos todos los principios activos que tiene un aceite esencial. Siempre que lo tengamos ya envasado y lo tengamos listo para la venta, tenemos que tener esa información. Eso es lo que se llama la ficha técnica del producto y se hace a través de un análisis de los gases. Es un poco complejo de leer, pero realmente la información tiene que estar a disposición de cualquier usuario, de cualquier fabricante de aceites esenciales. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿no? El aceite esencial de laurel es uno de mis favoritos, sin duda. De hecho, luego lo vamos a analizar un poco. Al final vamos a analizar 3 aceites esenciales solamente para que sepáis un poco todas las características que podemos extraer de un solo aceite esencial, ¿no? Y el laurel, que luego veréis que es una maravilla, tiene una media de 105 principios activos diferentes. O sea, os imagináis, ¿no? O sea, ibuprofeno tiene 1, laurel tiene 105 diferentes. ¿Qué pasa? Claro, esos principios activos son las sustancias que utiliza la planta para sobrevivir en su entorno. Entonces, el laurel, si lo habéis visto, el árbol de laurel, aquí en la zona donde vivo yo hay muchísimo, está por todos lados, y de hecho es bastante parásito de otros árboles. Aquí hay muchos eucaliptos y a la mínima que te descuides sale un laurel, ¿no? En el lateral del eucalipto. Pues el laurel puede sobrevivir prácticamente en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque dentro de sus principios activos, luego los veremos en detalle, pero tenemos antibióticos, antifúngicos, es decir, para matar hongos, antiparasitarios, antivirales, inmunoestimulantes, mejora la circulación. Entonces, claro, cuando usamos un aceite esencial, muchas veces lo vamos a usar pues, por una característica concreta. Por ejemplo, ya que estamos hablando del laurel, el laurel, por ejemplo, es un gran estimulante de la memoria y de los procesos cerebrales, así como de la circulación. Entonces, por ejemplo, para una persona que está con una alta carga mental, pues porque está estudiando algo, está desarrollando un nuevo proyecto, personas mayores que empiezan a tener ciertas dificultades a nivel mental, el laurel es ideal, porque nos va a ayudar muchísimo para todo lo que es mental, conexiones y circulación, que es la parte vital en este sentido, y oxigenación también. Pero cuando estemos usando laurel, empezaremos a notar otras cosas. Por ejemplo, que teníamos una pequeña, no sé, una pequeña flema, una pequeña tos todos los días y de pronto desaparece. Esos son los efectos secundarios de utilizar los aceites esenciales para la salud. Nos encontramos que otros principios activos que quizás no eran el que a nosotros nos importaba de ese aceite, también están haciendo un efecto en nosotros. Y hay que tener también en cuenta una cosa. Las plantas tienen sus venenos, ¿no? De hecho, pues un antiparasitario, por ejemplo, el componente antiparasitario del laurel y de otros aceites esenciales es bastante tóxico. Realmente es muy tóxico. Sin embargo, en la naturaleza lo tenemos de la forma tan equilibrada y balanceada que a la vez que tenemos el tóxico, tenemos también el remedio. Por lo tanto, es muy difícil, si hacemos un uso correcto y informado de los aceites esenciales, es muy difícil tener una intoxicación. Solamente aquí apunto algunos temas que están saliendo entre las noticias
últimamente porque ha habido un boom de aromaterapia. Hay muchas empresas ahora que venden aromaterapia. Lo podemos encontrar en cualquier rincón. Aromaterapia, en cualquier producto cosmético que compremos también encontramos ahí aceites esenciales. Y están empezando a aparecer noticias como, por ejemplo, leí una que habían subido, pues me parece que se habían multiplicado por 10 las intoxicaciones por aceites esenciales. Y hombre, es lógico que si hay más aceites esenciales en las casas, pues suban las intoxicaciones. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que los niveles de intoxicación que normalmente consideramos para la vida en general, para los químicos, para las comidas y demás, están en base a unas medidas que son mucho más altas de las que utilizamos en aceite esencial. En un aceite esencial, de cualquier aceite esencial, lo más normal es que vayamos a usar de 1 a 3 gotas cuando lo vayamos a usar. En un difusor, por ejemplo, con 100 mililitros, podemos tener 3 o 4 gotas y vamos a tener 8 horas de difusión de ese aceite esencial. Por lo tanto, las medidas es lo más importante en este sentido. Tenemos que tener mucha precaución de no usarlo como si fuera otra cosa, porque la concentración que tenemos, como decimos, de principios activos, pero además no hay nada más, o sea, solo hay esto, solo está lo esencial de la planta, pues es muy alta. Entonces, ahí siempre tenemos que tener mucho cuidado en las cantidades. Nunca nos tenemos que pasar. Una gota de aceite esencial pues puede equivaler más o menos a igual un bote de pastillas de la misma planta, ¿vale? O sea, tenemos que tener muy en cuenta las cantidades que utilizamos. Bueno, aparte de los principios activos y todo este efecto que tenemos en el cuerpo, ¿no? Tenemos ahí pues, efectos para mejorar la circulación. Todo esto comprobado, además, es una de las pocas herramientas naturales que tienen todo comprobado por estudios clínicos, independientes, por supuesto, y se ven perfectamente pues cómo tienen gran efecto pues antibiótico, antimicrobiano, como hemos dicho antes, favoreciendo la circulación, ayudando a la memoria, ayudando a tantísimas cosas que bueno, os podéis imaginar. Es para prácticamente cualquier cosa que podáis imaginar, tenemos un aceite esencial que nos puede servir. A nivel mental, tiene varios matices. Vamos a hablar de la mente, de las emociones y de la energía. Pero lo que es puramente mental, como decíamos antes con el laurel, por ejemplo, pues nos ayuda a mejorar nuestra memoria, nuestras conexiones cerebrales y por lo tanto puede ser muy útil en personas que tengan cualquier dificultad a nivel mental. Pero aparte, pues nos pueden aportar, por ejemplo, calma. Nos pueden bajar el funcionamiento excesivo de nuestro sistema nervioso, por lo tanto, dándonos ayuda para un ataque de ansiedad, dándonos ayuda para mejorar nuestra memoria. ¿Cómo lo va a hacer? Pues mejorando la circulación y mejorando el transporte de los nutrientes, de las sustancias que necesitamos para ejercitar nuestra mente. Igualmente también, como hemos hablado antes, a nivel mental tenemos muchos bloqueos, que bueno, con kinesiología lo sabéis de sobra, y en este caso la aromaterapia también puede ser una gran herramienta para desbloquear, para sacar esos bloqueos y de una forma llegar a ellos de una forma más rápida y más sutil, y también teniendo formas de suavizar el impacto de este desbloqueo que muchas veces nos podemos encontrar en las personas que tratemos. Aparte de esto, es un estimulante de la memoria profunda. Entonces, a todos aquellos que estáis en un proceso de descubrimiento personal, en un proceso de crecimiento, de desarrollo personal, profesional, espiritual, pues os va a ayudar muchísimo, porque de esta forma pues podréis acceder a memoria que ni siquiera vosotros podéis en este momento imaginaros que lo teníais ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de estímulos a nivel mental y a nivel de nuestra memoria son realmente muy placenteros y de mucha ayuda a nivel terapéutico. Por último, la parte que más me gusta de sus funciones, de sus niveles de actuación, que es la parte energética. Porque sí, claro, casi todos cuando acuden a un terapeuta normalmente es porque les duele algo, porque no se sienten bien, pero al final el origen y el final es tener una energía equilibrada y tener nuestro espíritu en paz, en calma, y de esta forma pues podemos experimentar lo que es el auténtico bienestar. ¿Cómo actúan los aceites esenciales a nivel energético? Lo primero es que son sutiles, pero son inmediatos a la vez.
Es decir, muchas veces cuando pensamos en algo sutil, pensamos en algo que necesitaremos mucho tiempo para ver sus efectos, pero no. Aquí son efectos inmediatos. Lo que pasa es que, claro, nosotros vamos a ir procesando toda esta información al ritmo que cada uno pueda asimilarlo. En general, cuando usamos aceites esenciales suele haber un aumento directo de la vibración. Os voy a comentar algunas vibraciones que nos encontramos por ahí y vamos a hablar de las vibraciones de los aceites esenciales también. Para que os hagáis una idea, pues un cuerpo normal, ¿vale? Una persona que tiene una salud normal, sin excesos tampoco, de buena salud me refiero, suele estar entre 62 y 78 megahercios. Esto es una medida que se puede medir fácilmente con aparatos diseñados para ello. Normalmente cuando empezamos a mostrar signos de enfermedad, nuestra vibración baja automáticamente. De hecho, a partir de 58 hacia abajo, de 58 megahercios hacia abajo, normalmente nos encontramos ya con algún problema de salud. Entre 40 y 45 es donde se establece el cáncer normalmente. Entonces, todo lo que está alrededor nuestra, todo lo que aportamos al cuerpo, también tiene su vibración. Y por tanto es bueno saberlo, porque de esta forma nos puede ayudar a pues, manejar un poco de alguna forma, pues saber a qué tenemos que acudir cuando notamos que nuestra vibración, por lo que sea, está más baja. Algunas cosas comunes, por ejemplo, la comida fresca, por ejemplo, una lechuga, ¿vale? Una lechuga, que tenemos una ensalada, un tomate, está normalmente hasta 15 megahercios de frecuencia. Si esta misma comida no es fresca, sino que está enlatada, o está procesada, o está congelada, la compramos del supermercado ya en la lata, en vez de comprar el tomate bonito, lo compramos así, nos encontramos con una frecuencia en esos alimentos, aunque sea el mismo tomate, de 0. La frecuencia de los alimentos enlatados o procesados es de 0. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque nos estamos nutriendo, sí, porque estamos consiguiendo las vitaminas, los minerales y los nutrientes, pero la parte energética, que realmente es la que nos tiene en pie, esa no la estamos aportando cuando no usamos alimentos frescos. Cuando hablamos de hierbas secas, ¿no? O sea, todo lo que son extractos de hierbas que usamos en cápsulas, en infusiones, en como sea, cuando está seco, estamos hablando de frecuencias entre 12 y 22 megahercios. Aparte de esto, los aceites esenciales tienen una frecuencia que empieza entre los 52 megahercios, que sería la albahaca, hasta los 320 megahercios, que es el aceite esencial de rosa. Curiosamente, el aceite esencial más caro, más difícil de conseguir y que los que lo tenemos más guardado y más con el bote, nos aseguramos de vez en cuando que el bote está bien cerrado, para que no se evapore, porque es tremendamente apreciado. Entonces, cuando usamos los aceites esenciales, no solamente estamos aportando todos sus principios activos, ni tampoco estamos solamente aportando la parte aromática que estimula nuestra memoria, nuestro sistema límbico, nuestro cerebro reptiliano. No. Aparte de esto, estamos aportando una fuente de alta vibración. Por ejemplo, el aceite esencial de incienso, uno de los, de los más apreciados en todo el mundo, sobre todo pues, en los últimos años que se ha conocido más, pero uno de los usados también desde hace más tiempo. El aceite esencial de incienso tiene una vibración, una frecuencia de 118 megahercios. Si entramos en números y demás, no sé si estará Gisela por ahí también, que estuve en la conferencia que hizo de la numerología, pues también tienen sus significados cada uno de ellos. Y es curioso porque el aceite esencial de incienso, por ejemplo, da igual donde lo recolectemos, da igual la marca, si es puro y está bien tratado, o sea, solamente hemos hecho una destilación de la resina en este caso, la vibración va a ser prácticamente la misma. Hay muy pequeñas variaciones. Igual que el de rosa, que son 320 MHz, como hemos dicho. El sándalo, por ejemplo, son 96 MHz. El sándalo es uno de los aceites más espectaculares en su uso a nivel energético, a nivel mental, porque lo que hace es ayudarnos a abrir y activar la glándula pineal. Pues también es uno de los más costosos, pero cuanto más sube la vibración, más costoso, más difícil está en la naturaleza. Es como el oro, ¿no? Más difícil de encontrar en la naturaleza que otros minerales. De la misma forma nos ocurre con los aceites esenciales. Cuanto más difíciles de encontrar, normalmente nos encontramos con vibraciones más altas y, por lo tanto, su efecto en nuestra
parte energética va a ser tremendo. Originalmente, por ejemplo, en Egipto, es una de las partes más estudiadas, ¿no?, de la aromaterapia egipcia. En todo el mundo se ha podido estudiar. Y bueno, pues yo tuve la suerte de estudiar con uno de los grandes maestros y difundidores de toda esta, em, conocimiento que nos vino de Egipto y que lo hemos podido ir rescatando de allí, que era Héctor Gambis, que ya falleció, pero pude estudiar con él todo lo que es la aromaterapia egipcia. Y el efecto que tienen los aceites, ellos lo utilizaban puramente de una parte energética. Ellos utilizaban muchísimo las flores que, como estamos diciendo, son posiblemente los más caros y los más difíciles de encontrar, ¿no? Está la rosa, pero también tenemos, por ejemplo, el aceite esencial de lirio, casi imposible de conseguir de forma normal. Usamos normalmente perfumes de lirio, o sea, usados que están ya diluidos en aceite, porque el aceite esencial es prácticamente imposible. El loto, cualquiera de estos que usaban ellos ahora mismo son difíciles de conseguir, pero sí que podemos utilizar su vibración, que es lo bueno que tenemos, ¿no? Entonces, cuando utilizamos un aceite esencial de forma consciente, podemos usarlo no solamente sabiendo que es un aceite esencial que nos huele bien, nos gusta el olor, porque hay algunos que quizás no nos gusten, pero necesitemos esa vibración, sino que también sabemos que cuando lo ponemos o lo inhalamos o lo ponemos tópicamente o lo ingerimos como último caso, vamos a estar absorbiendo una cantidad de principios activos que es impresionante. Por lo tanto, las dosis siempre tienen que ser bajas. Pero no solo esto, también estamos activando todo lo que son los recuerdos, todo lo que son nuestra memoria profunda, nuestras conexiones mentales. Vamos a activar nuestro cerebro, vamos a activar muchos de los órganos. Una de las cuestiones características que tienen todos los aceites esenciales, todos los que se usan de forma terapéutica, es que todos son inmunoestimulantes y todos son grandes limpiadores del sistema linfático. Es decir, se comen literalmente plástico que absorbemos por la comida y por el aire y por el agua, y por la ropa. Absorbemos, por ejemplo, toxinas, metales pesados, y los aceites esenciales tienen la capacidad de limpiar nuestro sistema linfático. De hecho, si nunca hubiese usado de forma terapéutica los aceites esenciales y los empezáis a usar, lo primero que notaréis es que necesitaréis orinar, ir al servicio mucho más de lo normal. Por lo tanto, es imprescindible que cuando usemos aceites esenciales recordemos beber mucha agua, beber suficiente agua como para que el cuerpo no se nos deshidrate y el efecto de limpieza sea completo. Pero más allá de esto, además también estamos aportando lo que llamaban los antiguos alquimistas la quinta esencia. La quinta esencia eran, aparte de los 4 elementos de la tierra, además de esto, el espíritu de las plantas. Es decir, cuando pensamos en un aceite esencial, lo podemos ver desde muchas formas diferentes, pero también no nos olvidemos de sus características como planta. Es decir, no solamente tiene aceites, o sea, tiene moléculas o principios activos, no solamente estimula ciertas cosas que ya están estudiadas, los podemos ver en una ficha técnica, sino también fijaros cómo se comporta esa planta, como decíamos el laurel, ¿no? O sea, es un superviviente. Es un auténtico superviviente. No hay infección que pueda con el laurel. Entonces, si queremos estar libres de estos microorganismos, el laurel nos va a traspasar esto, pero también nos va a dar una parte de flexibilidad. Esa flexibilidad que tiene el laurel, esa capacidad de revivir, de rebrotar en cualquier situación. A nivel emocional, a nivel energético, podemos utilizar estas plantas que tienen estas características. Voy a decir otra también, la siempre viva. ¿Qué será la siempre viva, ¿no? O sea, es una planta también que realmente el que lo conoce normalmente lo quiere usar, ¿no? Porque al final lo que queremos es esto, ¿no? Vivir bien, estar saludables y que no pasen los años por nosotros. La siempre viva tiene varias características. Realmente su nombre correcto es el helichrysum, Helichrysum italicum, porque hay diferentes tipos de helichrysum, pero el Helichrysum italicum sería el que se conoce en aromaterapia como siempre viva. Y este aceite esencial puede sobrevivir en ambientes que no nos podemos imaginar. O sea, llegamos a la montaña y cuando ya deja de haber todo tipo de arbustos y deja de haber prácticamente cualquier cosa y de pronto nos encontramos una florecita de siempre viva y está ahí y florece, y además cuando florece la cortamos y sigue estando del mismo color, prácticamente ni cambia. Por lo tanto, esto, aparte de sus características
orgánicas, sus moléculas, que nos activa pues, la circulación, la flexibilidad y demás, pero también nos va a dar unas características a nivel de comportamiento, de personalidad. Va a apoyar nuestras partes de personalidad que quizás nos cuestan más, lo podemos hacer de esta forma, pensando cómo se comporta la planta en la naturaleza y qué queremos absorber de esta planta, no solamente a nivel orgánico, sino a nivel de energía, de comportamiento, de personalidad incluso. Muy bien, pues si queréis vamos a terminar con ver, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Porque hemos empezado un poquito tarde. Vamos a ver, analizar 3 aceites esenciales. Son pues posiblemente 3 de los preferidos de muchos y uno que es el mío, que es el laurel. Entonces vamos a analizarlos simplemente para que veáis un poco todo lo que se puede sacar de un solo aceite esencial. Esto, obviamente, pues hay información sobre cada aceite esencial, como lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por el incienso. El incienso, que es el aceite esencial que se extrae de la resina de la Boswellia carteri. Está compuesta de diferentes moléculas, como todos, pero sobre todo tiene una predominante que son los monoterpenos. Dentro de las moléculas pues tienen unos nombres químicos, pero no os preocupéis, no es importante en este momento, pero sí es bueno porque cuando conocemos sus componentes podemos saber sus propiedades y sus riesgos o peligros que puedan tener para la salud. Entonces tiene monoterpenos, sesquiterpenos, alcoholes terpénicos y otro tipo de compuestos bifuncionales que son alcoholes, cetonas, óxidos, inciensos y demás. ¿Cuáles son las propiedades que dotan estos componentes a el aceite esencial de incienso? Las propiedades más aceptadas y estudiadas además por la medicina son anticatarral, expectorante, cicatrizante, antitumoral, inmunoestimulante y antidepresivo. Especialmente como inmunoestimulante es uno de los más conocidos y de los más potentes que podemos encontrar. ¿En qué lo podemos usar? Lo podemos usar para bronquitis de tipo catarral o bronquitis asmática, asma, úlceras, inmunodeficiencias, lógicamente, si es un inmunoestimulante, depresión nerviosa y también para el cáncer. En cáncer hay muchos estudios independientes que, pues, como sabéis, ¿no? Por falta de fondos y por falta de apoyo de ciertos organismos, es difícil que salgan a la luz pública, pero lo podéis encontrar fácilmente en buscadores de estudios en los que se demuestra cómo la frecuencia precisamente del cáncer se anula con el aceite esencial de incienso. Por lo tanto, es una de nuestras primeras opciones siempre que haya un riesgo de este tipo. Como hemos dicho antes, la vibración del incienso es muy alta y la vibración del cáncer es muy baja. Por lo tanto, ya simplemente con esa influencia ya sabemos lo que puede ocurrir. Después, a nivel energético, ¿para qué vamos a usar el incienso? El incienso nos aporta seguridad, nos aporta pues todo lo que tiene que ver con lo material, con la materialización de nuestras ideas. Nos ayuda a poner en marcha un proyecto que lleva rondando mucho tiempo y nos atascamos porque nos autoboicoteamos. El incienso va a ser una gran ayuda en este caso. También nos va a ayudar junto a la mirra a poder detectar qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer para sentirnos totalmente bien y plenos en esta vida. Y el incienso lo que nos va a hacer es llevarnos por ese camino para conseguir realmente materializar estas ideas y estos sueños. Además de esto, a nivel mental nos va a ayudar a enfocar. Imaginaos, pues, por ejemplo, en circunstancias como las que tenemos ahora, ¿no? Tenemos tantas cosas alrededor de nuestra cabeza que nos cuesta centrarnos y ponernos a leer el libro que queremos leer, ponernos a desarrollar nuestro proyecto, ponernos a hacer lo que sea. Nos cuesta porque tenemos mucho ruido alrededor nuestra, en nuestra cabeza. El incienso nos ayuda a fijar el objetivo y no despistarnos del mismo. Junto con el limón, por ejemplo, podemos usarlo porque el limón lo que nos ayuda es a despejar la cabeza de esos pensamientos repetitivos, parásitos y que hacen más ruido que otra cosa en nuestra cabeza. Bueno, la lavanda. La lavanda tiene también, veréis que algunos se parecen, pero no es lo mismo, ¿eh? Monoterpenos, veíamos que el otro tenía unos 40% de monoterpenos, este tiene algo menos, porque lo que más tiene son alcoholes no terpénicos, como el linalol. El linalol lo vais a encontrar en muchos sitios porque
se utiliza sintetizado, ya no la parte natural, sino sintetizado solamente el linalol para apoyar, por ejemplo, perfumes, cosmética y demás, porque tiene ciertas propiedades, pero actúa como aroma y como fijador también. Óxidos como el 1.8 cineol, que nos da una característica muy concreta que ahora os la diré, y otro tipo de compuestos que son muy largos. Cuanto más largos la cantidad de compuestos o de moléculas que tiene un aceite esencial, más propiedades, más multiusos es. Por ejemplo, el árbol de té, o como la lavanda, son quizás los más multiusos y tienen una enorme lista de compuestos de moléculas activas dentro de su aceite esencial. ¿Para qué nos sirve la lavanda? Aparte de tranquilizar, ¿no? Que es un poco lo que más se utiliza, más se conoce, nos sirve como antiespasmódico, calmante, sedativo, descontracturante muscular, impresionante descontracturante muscular, sobre todo cuando viene esa tensión muscular por la tensión emocional, ¿vale? Hipotensivo, para bajar nuestra tensión, antiinflamatorio, analgésico, antiinfeccioso, tónico, cardiotónico, cicatrizante, anticoagulante ligero, fluidificante. ¿En qué situaciones lo podemos usar? Pues cuando haya nerviosismo, es decir, esas contracciones del plexo solar en esta zona, tenemos ese pinchazo por nerviosismo, insomnio, alteraciones del sueño, angustia, ataques de ansiedad, de depresión. Para cualquier tipo de problema en la piel, para calambres, contracturas, y también lo podemos utilizar para aliviar, por ejemplo, la tos, aliviar los catarros, los síntomas de haber tenido pues, una bacteria o un virus. Lo podemos utilizar porque ese aceite, ese óxido, perdón, que hemos dicho antes, que es el 1.8 cineol, es el mismo componente que nos vamos a encontrar en el eucalipto, por ejemplo. Lo que pasa es que está más sutil, pero como nos ayuda a calmar el sistema nervioso y nuestra musculatura, hace un efecto espectacular cuando tenemos esos ataques de tos o cualquier problema respiratorio también. Por último, mi laurel, Laurus nobilis. Monoterpenos, esquiterpenos, monoterpenoles, entre otros, también tiene el linalol. Ésteres, terpénicos, fenoles, eugenol, también tiene 1.8 cineol. Fijaos en este compuesto, precisamente en el laurel, el 1.8 cineol está entre un 35% y un 45% del aceite esencial es 1.8 cineol. Por lo tanto, tiene mucho más cantidad que la lavanda y por eso es más indicado para cualquier tipo de problema que concurra con problemas respiratorios, pues, de infecciones respiratorias, tos, mucosidad, flemas, cualquier tipo de cosa que tengamos respiratoria. Al tener más cantidad de este compuesto concreto, pues ya sabemos que el laurel nos va a ser más eficaz. ¿Cuáles son sus propiedades? Es anticatarral, es tremendamente expectorante, muy bueno para cuando hay flemas, para estas épocas pues que nos resfriamos más y demás. Para evitar tener problemas, el laurel es espectacular. Podemos hacer vaos, inhalaciones con vapor caliente del laurel y nos va a ayudar por el vapor caliente y por el laurel. Mucolítico antiinfeccioso de amplio espectro. Es decir, puede con bacterias de tipo, por ejemplo, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, neumonías, Escherichia coli, antivírico, interesante también, ¿verdad? Fungicida, perdón, para Candida albicans tropicalis y pseudotropicalis, uno de los más interesantes para el tratamiento de la cándida. También es antiespasmódico, protege nuestro corazón, protege nuestro sistema circulatorio, equilibra nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático y además es analgésico y anticoagulante. Así que os imagináis la lista de cosas para la que podemos usar el laurel. Es tremendo. Pero además de esto, el laurel, como hemos dicho antes, tiene este efecto también energético que nos va a ayudar a ser más flexibles, a sobrevivir a situaciones difíciles. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué nos suele ocurrir cuando tenemos una situación difícil? Normalmente nuestro sistema inmune baja y por lo tanto estamos expuestos a todo. El laurel, en este caso, sube nuestro sistema inmune, nos da herramientas para eliminar todas las agresiones externas que podamos tener, pero además nos hace unos auténticos supervivientes. Por lo tanto, es un aceite esencial que redondea sus propiedades de una forma muy interesante. Y así con todos los aceites esenciales. Es algo que, como veis, es muy extenso, que podría hablar horas y horas, pero vamos a respetar la hora de clase esta vez.
y realmente si os gusta, os interesa, sería pues muy interesante que podáis leer y formaros sobre el tema porque realmente es apasionante y tremendamente útil como herramienta terapéutica y también para tener en nuestras propias casas. Bueno, y para cerrar, María Ángeles, que creo que habla en nombre de todos, o al menos en el nombre del sentir general, dice: muchas gracias, Luis, tu exposición huele, sabe y se siente muy rica. Nada, me alegro. Es el objetivo, que casi podamos olerlo, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, así que me alegro. Bueno, ha habido como 90 personas y una hora después seguían 70, así que tu tirón es evidente. Y como ha dicho el profesor, tenéis en su canal de YouTube y en su página web mucha más información y sobre todo la gente de España y de México. Tenéis muchas opciones de poder disfrutar en directo de Luis, entonces es como seguirle la pista y ir viendo lo que proponen online y en directo. Desde luego, habéis visto, ¿no?, que es evidente que es un experto. No hay tanta gente tan experta en este campo, entonces, bueno, pues yo feliz y súper agradecido, Luis, de haber podido contar con tu magisterio, de que nos hayas enseñado cosas tan interesantes y también muy agradecido a la gente que ha asistido a la clase con sus preguntas y con su excelente conducta, que ha estado todo muy, muy perfecto, ¿no? Espero que nos desconfinen y subamos un día a darnos una vuelta por la ría de tu pueblo y a dar un paseo por un bosque de laureles, claro. Por supuesto, invitados y bueno, yo sí que tengo pendiente bajar a ver a conocidos y amigos también por Andalucía, así que cuento también que nos encontremos en un sitio o en otro, nos encontraremos. Muchísimas gracias y les recomiendo a todo el mundo la próxima lección el jueves, día 30. El padre Wilber Basilio, desde Perú, nos va a hablar sobre las posesiones satánicas. La verdad que es un hecho muy poco frecuente, pero bueno, ha habido alguna mano mágica por ahí que ha hecho que sea posible, ¿no?, esta transmisión. Y ahí les esperamos. De nuevo, Luis, un abrazo muy grande y que sigas tan lúcido, tan brillante y tan guapo. Y que nos encontremos pronto y podamos disfrutar de la vida esta que tenemos tan maravillosa. Nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.